Hola amigos, estamos en el sitio de la Barranca del Sauz, en el municipio de Arandas. Y bueno, les queríamos compartir un poco de lo que se puede apreciar a simple vista. Es un sitio con pocas investigaciones arqueológicas y el sitio se encuentra en la parte norte del municipio de Arandas, cerca del camino a Jalpa de Cánovas. Y también estamos en una frontera geológica, es una zona de transición entre la meseta alteña. Precisamente este es el borde de la meseta de los Altos de Jalisco y al fondo tenemos el Bajío, o parte de lo que se conoce como la región abajeña, o sea, es la frontera entre Jalisco y Guanajuato, perdón. Y bueno, este sitio, como comentábamos, tiene pocas investigaciones. Algunas de las investigaciones recientes las ha realizado el equipo de Rodrigo Esparza, y si no me equivoco también Mario Retis. Bueno, el equipo parte del Colegio Michoacán, y Francisco Rodríguez, fallecido hace unos años. Y bueno, recientemente se publicó en algún artículo alguna síntesis breve de estos sitios. Sin embargo, pues falta todavía mucho por conocer de ellos. Algo que es notorio cuando se está en el lugar es que vamos a apreciar una formación geológica natural con una presencia humana posterior. Entonces vemos primero un abrigo rocoso que se formó con piedra caliza, que se erosionó de manera natural. Como es caliza y es menos dura que otras piedras que están abajo y arriba, se forma esta especie de acantilado o abrigo rocoso, y este espacio, por su configuración protegida y en el fondo de una cañada natural, tiene elementos paisajísticos que le va a llamar la atención a los grupos indígenas, y por esa razón deciden venir a dejar aquí su huella. Y hay pues también varias leyendas asociadas. Entonces, lo que es obvio cuando se está en el lugar es que este abrigo rocoso natural tuvo una ocupación prehispánica, en la cual podemos apreciar tres elementos principales. Primero tenemos en los paneles del fondo una serie de marcas anulares o circulares, o sea, círculos concéntricos, en los que vamos a apreciar que se tapiza una buena parte del fondo de la cueva, lo que le da una visión estéticamente muy interesante, pero que estos círculos probablemente estén relacionados con elementos acuáticos, teniendo en cuenta que estamos en un lugar protegido, cerca de un arroyo natural, en una zona semidesértica, por decirlo de alguna manera, y también con muchas filtraciones de agua por el manto freático cercano. Es notorio que hayan marcado el elemento acuático, ¿no? Entonces esto nos está hablando de una relación con la fertilidad de los cultos acuáticos en la época prehispánica. Es indeterminada la ocupación prehispánica aún, no hay materiales asociados directamente. Es probable que sea posterior al año 900, pero no es del todo todavía corroborado. ¿Por qué? Porque la tradición lerma, que es una tradición de arte rupestre, una tradición cultural que se extiende a lo largo del río Lerma y zonas aledañas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, tiene una serie de elementos iconográficos muy específicos, como dobles espirales y todo, que aquí vemos ausentes. Entonces es probable que este sitio fuera posterior. La tradición lerma deja de aparecer en la región hacia el año 900.000 después de Cristo, y empieza a aparecer otro tipo de tradiciones rupestres. Entonces no está claro si este sitio es anterior o posterior, pero por la estética es probable que sea posterior a la tradición lerma, que coincide la desaparición de la tradición lerma con la contracción de la frontera norte de Mesoamérica, es decir, el abandono de la zona entre Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis, Guanajuato, por grupos sedentarios, y que se regresan hacia la zona centro y occidente de México. En este periodo, que es poco antes de la conquista española, unos 3-4 siglos antes, vamos a encontrar que la zona pierde mucha población y se llena de rancherías dispersas con poblaciones seminómadas. Entonces, como tenemos una población indígena muy baja, de muy baja presencia cuando llegan los españoles, los asentamientos que hoy conocemos pues son posterior a la época colonial, no tienen mucho a raíz prehispánica. Entonces estos sitios por eso estaban abandonados, y como mencionaba, hay tres elementos principales en el lugar. Vemos los círculos concéntricos, pero también vemos un sistema como una especie de canaleta que está pegada al abrigo rocoso, en la cual vemos algunas perforaciones profundas
que nos están indicando que los indígenas buscaban que la filtración del manto freático natural de la parte superior bajara hacia el piso de la cueva y se acumulara en canaletes y cajetes y en algunos jicales. Entonces aquí podemos apreciar muy marcado un jical de grandes proporciones y un canal que lo atraviesa de manera diagonal. Esto nos permite saber que estaban buscando que el agua que escurría por las paredes en época de lluvias principalmente siguiera su curso y se pudiera utilizar en los receptáculos o lugares donde se estaban acumulando. Entonces esto nos permite saber que se hacían rituales asociados con el agua en este lugar, dado la presencia de los sistemas de filtración arriba, la irrigación y la distribución de estos líquidos en el suelo y la representación de círculos en las paredes. Entonces, gracias a ello podemos saber parte del uso y por ende se deduce que este lugar era usado no con fines habitacionales, sino con fines más que nada rituales, o sea, vendrían a hacer algún ritual en época prehispánica. Y ya para ir cerrando como ese dato prehispánico, mencionábamos que estaría probablemente asociado a una ocupación posterior de grupos seminómadas y algunos grupos sedentarios. Esta sería la frontera entre los grupos nómadas más norteños mal llamados chichimecas y también la frontera del estado o imperio tarasco, que se extendía por parte de la zona sur de los Altos hacia la zona de Huáscato y bajaba hacia Jamay y la Ciénega de Chapala. Entonces, digamos que en esta zona sí se alcanza a notar esa presencia en época posclásica. Y una segunda ocupación importante del sitio se nota en la ocupación o el uso constante de fuego en unas partes, manchas de hollín ya antiguas, probablemente asociadas con una ocupación durante la Guerra Cristera. Esta región fue asolada por la Guerra Cristera, toda la región alteña, y hay numerosas leyendas familiares, inclusive a nivel personal. Mi familia es originaria de esta zona y hay leyendas de que la gente se subía a las cuevas o narraciones, ¿no? Que se venían a las cuevas a esconderse o esconder el ganado, y probablemente en estas épocas, durante la década de los 20, 1920, se utilizó como una zona habitacional, pero ya por rancheros mestizos y criollos que eran posteriores a la época prehispánica. Y ya tendríamos, una serie de elementos de vandalismo, lamentablemente, de la piedra, pero eso ya es mucho más reciente. Y de esta época de la ocupación de la Cristera tenemos algunas estructuras muy rústicas que parecieran como corrales, que no parecen tener asociación con los grupos prehispánicos, sino más bien serían espacios que reutilizaron en la época de la Cristera. No tienen sentido en el término de la tradición mesoamericana ni de los grupos indígenas. Entonces, era solamente compartirles un poco de esto y, la importancia de esta zona. Todavía falta mucho por conocer toda esta región de la arqueología alteña. Estamos en pañales y la arqueología de Jalisco se sabe poco. La arqueología de los Altos de Jalisco está mucho más en inicios, ¿no? Entonces, gracias por todo. Ahí Chido. estuvimos.